En San Miguel de Curipamba, un pueblo escondido entre montes y quebradas donde las nubes caminan a ras del suelo, había una historia que los mayores contaban en voz baja. No era un cuento para espantar niños, sino uno de esos relatos que parecen venir de los antepasados, de los que nadie duda, aunque nadie se atreva a mirarlos de frente. Hablaban de Eliseo Morales, hombre de campo, trabajador de las chacras de la loma, serio, madrugador, silencioso, de esos que parecen hechos del mismo barro que pisan. Su vida era simple, trabajaba hasta que el sol se escondía tras los páramos, y luego regresaba a su casa siguiendo siempre el mismo camino empedrado, bordeado por eucaliptos que crujían como viejos quejándose del frío. Cuando llegaba, encontraba a su esposa y a sus 2 hijos dormidos. Pasaba con cuidado, ajustaba la manta tejida que cubría sus pies y se quedaba un rato en la banca de madera junto al fogón apagado, escuchando el murmullo del viento que descendía de los cerros. Así lo hizo cada noche. Aquella mañana había salido temprano a revisar sus animales. La neblina estaba tan espesa que parecía tener peso. Uno podía sentirla en los hombros. Eliseo bajó a la quebrada y no regresó. Lo encontraron al borde del río, tendido como quien se queda dormido bajo un árbol. Pero él no lo supo. Para Eliseo, el día siguió igual que siempre. Regresó caminando, el sol escondiéndose, el perro viejo del vecino ladrando con desgano. Entró a casa con su paso suave, miró a los suyos, se sentó junto al fogón y se fue antes del amanecer. Y al día siguiente hizo lo mismo, y al otro también, y así durante años que para él eran como días repetidos. Los vecinos decían que, algunas noches, cuando el viento soplaba desde los altos, se oía abrir la puerta de la antigua casa de los Morales. Chic. Un sonido leve, tímido, casi cariñoso. Pero nadie se atrevía a entrar a verificar. En la serranía, cuando algo no tiene explicación, lo mejor es no buscarla. Los hijos de Eliseo crecieron. La esposa envejeció. La casa cambió de dueños y luego cambió de nuevo. Pasaron generaciones, y Eliseo seguía repitiendo su ritual nocturno, caminando por un camino que ya no existía, entrando a una casa que ya no era la suya. Hasta que una noche, cuando la luna estaba cubierta y la neblina baja como un telón de despedida, Eliseo regresó como siempre, pero sintió algo distinto. El portón no era verde. El corredor olía a pintura nueva, no a madera añeja. Y dentro de la sala había gente que él nunca había visto. Una familia joven, acurrucada alrededor de un brasero eléctrico que él no habría entendido ni aunque pudiera tocarlo. Eliseo quiso avanzar, pero no pudo. El aire del corredor se había vuelto frío, no como frío de páramo, sino como ese frío que viene de lo profundo de la tierra. Se estremeció, se dio vuelta, confuso, y entonces los vio. En la penumbra, surgidos de la neblina que se colaba por la puerta abierta, estaban su esposa y sus 2 hijos, conservando las mismas edades de la última noche que les tocó vivos. Parecían hechos de luz débil, como figuras reflejadas en el agua. Los 3 lo miraban con una paciencia infinita, una paciencia que solo tiene quien espera mucho, muchísimo tiempo. Eliseo, ya terminaste tu camino.
Los hijos avanzaron, acercándose sin hacer ruido. Él retrocedió un paso, necio como buen hombre de campo que no acepta lo que no entiende. Pero en ese instante, desde el interior de la casa, una niña pequeña, descendiente de sus descendientes, levantó la mirada. No lo vio directamente, pero frunció el ceño, inquieta, como si un soplo helado le hubiese pasado por el corazón. Se escuchó una voz materna preguntando: ¿qué pasaba? Y la niña respondió: alguien nos está viendo. A Eliseo se le aflojó el alma. Comprendió. Por fin comprendió. Todo lo que había hecho durante años no era vivir, era un eco, una sombra obediente repitiendo una costumbre que ya no le pertenecía al mundo de los vivos. Su esposa le dijo: vámonos, Eliseo, ya te hemos esperado suficiente. Los hijos lo rodearon. Un viento suave entró por la puerta, moviendo las cortinas como si el cerro mismo estuviera respirando. Eliseo miró por última vez la casa, que ya no tenía nada suyo. No sintió tristeza ni miedo, solo un cansancio antiguo, profundo. Ese cansancio que viene cuando uno lleva demasiado tiempo caminando sin darse cuenta. Cerró los ojos. Y cuando los abrió, el frío se había ido, la neblina también. Frente a él se extendía un camino que llevaba hacia los altos de Curipamba, iluminado por una luz tenue, más cálida que cualquier amanecer. Juntos, él, su esposa, sus hijos, caminaron hacia ese resplandor que olía a tierra mojada y eucalipto, hacia un descanso que ya les pertenecía. Desde esa noche, en el pueblo cuentan que la puerta de la antigua casa dejó de sonar, y que la neblina, cuando baja, ya no trae pasos repetidos en el empedrado, porque Eliseo, por fin, encontró el camino de regreso.